Bueno, en realidad yo creo que la CHIF es una instancia de desarrollo comunitario sin la cual la filosofía en Chile en este momento no podría ser lo que es. Pienso que eso es lo fundamental, lo primero que hay que decir. Eh, Siento que una de las razones fundamentales por las cuales no solo yo, sino que un grupo de personas, en particular Eduardo Fermandois, con el cual imaginamos lo que iba a ser la Chile como lo que es ahora, eh, una razón fundamental para comprometernos con esto, en su origen en el 2008-2009, fue darnos cuenta de, que, de la necesidad de tener algo como esto y de lo inaceptable tal vez que era que esa instancia no estuviera. Y en realidad fue tan importante para nosotros darnos cuenta de esa necesidad de que en un momento dado, por un encuentro muy afortunado que tuvimos en Lima, Perú, con Eduardo Fermandois, decidimos avanzar en esta idea, en esta, in, digamos iniciativa compleja inicialmente, porque fundamentalmente pensamos que los filósofos chilenos debían darse una instancia de, digamos, de intercambio societal para poder crecer juntos. Y además, fundamentalmente, porque pensamos que era fundamental que en ese espacio estuvieran presentes los más jóvenes. Nos parecía algo sumamente inquietante que por más de 20 años las, los jóvenes formándose en los departamentos, en los institutos de filosofía, no tuvieran ese espacio, que es un espacio fundamental, un espacio de desarrollo, de crecimiento y de enriquecimiento. Y por lo tanto, fue esa necesidad, casi a veces casi angustiante, digamos, que veíamos con Eduardo que nos estaba cumpliendo, la que nos llevó inicialmente a partir con esta iniciativa. Esto fue lo fundamental. Lo que pasó después es, digamos, por así decirlo, el desarrollo de una idea y de un espíritu que fue comprometiendo a muchas personas en diferentes departamentos, institutos de filosofía del país, con muchos problemas, con mucha aprensión inicialmente, y en realidad en algún momento nos dimos cuenta que habíamos llegado al punto de que podíamos plantearnos eso como una realidad posible, y eso fue el 2008. Desde el 2008 hasta el 2009, hasta octubre, nosotros estuvimos trabajando intensamente para dar una idea de lo que sería ese espacio societal. Ese espacio societal debía tener nuevos estatutos, debía tener una forma de gobierno, de gobernanza, como se dice hoy en día, que fuera transparente, que fuera muy democrática, que no fuera elitista, que no fuera academicista, y que pensara sobre todo justamente en ofrecer un espacio formativo y de enriquecimiento para los jóvenes. Y en realidad vemos que esto ahora a los 15 años es una realidad, es verdaderamente una realidad. Vemos que la cifra es una digamos, vamos a decir, una agrupación que ha ido cobrando cada vez más madurez, que todos entendemos, digamos, en el país filosófico, la necesidad de tenerla como sociedad, y, y, vemos que en realidad nadie en el fondo se quiere restar de ese espacio. Bueno, en realidad esa es una pregunta con respuestas complejas, no una sola. Yo pienso que hay una triple respuesta, porque por una parte, desde luego, que los filósofos ya reunidos no podemos renunciar a incidir en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y esto es algo irrenunciable, como digo. O sea, no podemos evitar pensar de que nosotros somos importantes para aportar valor a un desarrollo de una sociedad que se supone, a su vez, tiene valores, tiene identidad, tiene cultura. En todo caso, eso es algo que es, como nosotros tendemos a ser los filósofos realistas, pero no, hay que admitir que de repente esa incidencia es más bien tangencial, es como un vector tangente que toca la curva, pero que si incide o no es algo que siempre estamos midiendo. Yo tiendo a pensar que hoy en día los filósofos
cada vez más tangencialmente incidimos en la sociedad, pero no podemos renunciar a pensar que sí tenemos que incidir. Esto es una cosa muy importante. Y yo creo que el Congreso tiene que aportar en esa dirección, tiene que aportar, porque esa es la apuesta más ambiciosa. Y por lo tanto, mientras más difusión tenga el Congreso, mientras más vinculación tenga con el resto del tejido cultural de un país, digamos, eso es fundamental. Pero en segundo lugar, yo creo que eh, no, tampoco podemos renunciar a ser nosotros, a convertirnos nosotros en un espacio societal donde nos encontramos, donde se encuentran los más maduros, los más viejos, incluso nosotros, y también los más jóvenes. Eso es una cosa que justamente como señalaba anteriormente, por un espacio largo estuvo olvidado entre los filósofos, entre los que hacíamos filosofía en los espacios académicos, y eso justamente es algo que logramos revertir con la CHIF y con el Congreso, realizándose periódicamente. Y yo creo que ganamos todos. El que hace ética gana viendo cómo otros hacen filosofía del arte, el que hace filosofía del arte también gana si va a alguna ponencia donde hay filosofía de la ciencia, el que hace filosofía de la ciencia gana cuando va a ver algo que se hace en filosofía política, discutimos, pelamos. Todo esto es parte de lo que tenemos que hacer porque eso es ser societal en una comunidad. Y entonces yo creo que esto aporta valor también para nosotros, para nuestro propio ejercicio, para ejercicio de formación profesional de los más jóvenes. Pero yo creo que algo que es lo fundamental, digamos que es tan fundamental como lo otro y que es más realista en cierto sentido, respecto al primer objetivo, tiene que ver con cómo nosotros incidimos en la formación de, a su vez, a través del ejercicio profesional de los filósofos, en la educación, ¿no es cierto?, del resto de los más jóvenes, en las escuelas. ¿Cómo aportamos valor también ahí, formando profesores que van a ir a los espacios escolares? ¿Cuánto se gana en que estos filósofos o futuros profesores de filosofía lleven cosas que ganaron en el Congreso al espacio escolar? O sea, esto es algo también fundamental, también irrenunciable, porque en realidad sentimos que, yo pienso por lo menos que muchos de nosotros sentimos que ahí hay más necesidad que nunca, hay más necesidad que nunca, y entonces la conexión con la educación, la conexión con la escuela, y sobre todo en el territorio, o sea, en las regiones, es algo importante. Mientras más lejos llevemos la filosofía y instalemos la filosofía en la escuela, eso es algo esencial. Es algo digamos, que es una responsabilidad que tenemos nosotros. Hay una cierta, por cierto que hay una corresponsabilidad, porque nosotros no podemos llegar a ese espacio, ¿no es cierto?, ese espacio del territorio, si, digamos, de alguna manera también, digamos, la red, digamos, que impone un Ministerio de Educación, en fin, no nos da esa oportunidad. Pero estando esa oportunidad, nosotros no podemos perderla. Y entonces, que alguien que se está formando como profesor de filosofía, luego de haber estado en el Congreso, lleve algo de lo que ganó en el Congreso a ese colegio, en esa región, en el norte, en Ovalle, en Vallenar, en el sur, en Purranque, en Loncoche, eso es ganancia pura para todos. Todos ganamos sin saberlo. Y a mí me parece que el Congreso que se va a realizar ahora en 2025, que celebro mucho que se haga en regiones, Talca, que no se había hecho nunca, yo creo que ahí deben darse esas tres instancias, esos tres objetivos están lográndose, se deben converger para generar una sinergia que beneficie, como digo, a todos. Yo siento que la filosofía que se practica hoy, por ejemplo, en la academia, en los departamentos, en los institutos, en las facultades de filosofía, digamos, cualitativamente ha crecido mucho, pues así. Muchos de nuestros investigadores están muy bien calificados, sobre todo los más jóvenes que llegan con sus doctorados desde Estados Unidos, Europa, etc. Y eso me parece que en realidad es algo que tenemos que saludar, porque es un dato de la causa. O sea, eh, yo viví también un periodo en el que la filosofía la hacía un grupo de personas sin publicar en ninguna parte, digamos, no había
revistas tampoco importantes de filosofía desarrollándose en el país, ni tampoco había interés en publicar. Eso es una realidad, y todo era entonces como muy artesanal, uno podría decir, aun cuando también hay que reconocer que, pese a todo, en esa academia habían profesores que uno podría decir que eh, trataban de mantener ciertos estándares de excelencia, en fin. Pero eran otros criterios. Ahora yo creo que eso ha mejorado de una manera, digamos, que es innegable. O sea, pienso que eso es un dato de la causa, digo. O sea, es cosa de ver las publicaciones, o sea, cómo todos los departamentos e institutos contratan ahora tomando en cuenta que sus académicos van a generar investigaciones importantes, que van a ser indexadas luego en revistas. Entonces, qué sé yo, WOS, Scopus, dependiendo del cuartil, en fin, y esto es algo que de alguna manera uno podría decir que representa una ganancia fundamental en la cualitativa, en el trabajo académico que tiene que ver con la filosofía. Pero por otro lado, pienso yo que algo que, digamos, como observamos que esto es también un proceso, una cierta transición, digamos, que se ha ido constatando en los departamentos, pienso que de alguna manera tal vez, y esto es una parte no menor, digamos, del juicio, tal vez hemos ido descuidando algo que es fundamental, que ya lo había señalado en otras respuestas, y tiene que ver con la incidencia objetiva que podemos tener digamos, en el continuo social en el cual estamos insertos. Yo pienso que es llamativo que los institutos, los departamentos, las facultades, eh, eh, están apuntando justamente a la investigación cualitativa de gran calidad, pero hay, pienso yo, un descuido o una distancia, pero creo que la palabra distancia indica eso, con respecto a la formación en el pregrado y fundamentalmente orientada a la enseñanza de la filosofía. O sea, a mí me parece que, como dije antes, ahí hay una responsabilidad esencial que tienen todas las instancias de formación académica, o sea, sean institutos, departamentos, facultades. Yo siento que hay una distancia respecto a eso y eso yo creo que es algo que lo que deberíamos poner atención. O sea, eh, es complejo que nos concentremos sobre todo en la excelencia investigativa de acuerdo a ciertos estándares, criterios de indexación, en fin. Porque lo que no queremos, yo creo que estamos todos de acuerdo, no queremos, digamos, volver digamos, por otras vías, por así decirlo, a instalar un cierto academicismo que olvide las metas que justamente nos tenemos que autoimponer, las metas sociales, las metas de mejoramiento social. O sea, no podemos olvidar eso en virtud de lo otro. O sea, lo que quiero decir con esto es que es fundamental que preservemos cierto equilibrio entre una cosa y la otra. Y yo siento que hoy en día ese equilibrio no está tan claro en los departamentos. O sea, yo siento que, con algunas excepciones tal vez, la mayoría de ellos se está apostando más bien digamos, a la formación de excelencia en investigación, pero se toma distancia, como dije, respecto a la otra meta que debemos completar. Y en realidad los académicos más jóvenes, a veces yo veo, toman eso como una cosa más bien, un trámite, digamos, casi administrativo, de cumplir con formar en programa, por ejemplo, profesores de filosofía, pero que no está ahí lo esencial de su trabajo y de sus intereses. Yo siento que eso es algo en lo que debemos poner atención, ¿no? Sobre todo por el contexto en el que se está desarrollando la educación en Chile hoy en día. La filosofía de la ciencia es dos maneras de ver el mundo, son dos maneras de ver el mundo. Y desde luego
A veces se piensa, hoy en día eso prevalece, estoy hablando ahora del mundo disciplinar donde yo me desarrollo, como cosas continuas. La filosofía es continua con la ciencia y eso a veces se denomina como naturalismo. Y bien, yo estuve por un cierto tiempo convencido de eso, pero hoy en día tengo cierto escepticismo, porque el costo siempre lo va a pagar la filosofía. Porque, ¿no es cierto?, como es continuo, aquellas áreas que parecían filosóficas van a ser de alguna manera, no sé, no voy a decir devoradas, pero van a ser transformadas en pura ciencia, ¿no? Ha pasado en muchas áreas, en la lógica, en la pragmática, en muchas áreas ha pasado eso y digamos, la lingüística, la matemática, la sociología, la psicología ha ido alimentando esas áreas, ha ido tomando esas áreas y entonces el prejuicio ha sido para la filosofía. Y esto significa que en realidad yo tiendo a pensar de que aunque tiene que haber un desarrollo armonioso entre ambas, la filosofía tiene algo esencial que decirle a los científicos, que algo también que tiene que decirle a los filósofos. A los científicos pienso que tiene que decirles que sin una reflexión filosófica o metafilosófica, como se quiera decir, en realidad una filosofía va a ser siempre una ciencia sin espíritu. Esto parece como muy retórico, pero yo creo que es real. A mi edad me parece que es real. Los grandes científicos, Penrose, en fin, von Neumann, nunca olvidaron esto. Entonces, es importante que los científicos no lo olviden. Y los filósofos no deben olvidar la ciencia. A veces me inquieta que, digamos, en la formación, digamos, en la enseñanza de la filosofía en los colegios, se hacen proyectos, por ejemplo, en las horas diferenciadas, que toman en cuenta el arte, que toman en cuenta la política, las cuestiones sociales, pero no hay ningún proyecto a veces, porque pregunto a mis estudiantes que son practicantes, que, por ejemplo, el profesor de filosofía se une con el profesor de química o el profesor de matemáticas para hacer proyectos comunes. ¿Por qué eso? ¿Por qué no hacer eso? Todos ganan. Gana el filósofo, gana el profesor de matemáticas, gana el profesor de química. Entonces, a mí me parece que y es lo que, por supuesto, que uno ve continuamente, es que a veces el filósofo o el futuro profesor de filosofía siente que en realidad hay que liberarse de la ciencia sobre la base de un discurso que normalmente tiene las características de positivismo y cosas por el estilo, y en realidad eso es pérdida. A mi juicio eso es pérdida. Entonces, lo que yo he aprendido, digamos, después de mi ejercicio profesional, formando a veces filósofo de la ciencia, se podría decir, es que en realidad tiene que haber un diálogo enriquecedor, pero que el filósofo no debe olvidar la ciencia, ni el científico debe olvidar la filosofía. Me han pedido que los invite al Congreso Nacional de Filosofía que se va a realizar en noviembre del 2025 en Talca. Y uno podría pensar en una razón, pero hay muchas razones. Pero la razón fundamental es que este Congreso invita a ser comunidad, invita a que nos encontremos, invita a construir nuestra identidad como filósofos, tanto para los filósofos profesionales que han enviado sus ponencias, que van a estar en los simposios, en las mesas redondas, como para aquellos que se están formando como filósofos o profesores de filosofía. Todos podemos participar de esta construcción común de una identidad, de una historia, de un proyecto. Y por lo tanto, ¿qué mejor invitación que encontrarse en este espacio que ha creado la Asociación Chilena de Filosofía de encuentro? Y esto es la razón fundamental. No hay otra. Hacer comunidad y ganar identidad.